Unos verbos que ya se tienen que saber sí o sí porque son del tercer grupo, son irregulares, son de memoria. A ver, díganme la conjugación del verbo ser o estar. Je suis, tu, est, il, elle, on, est, il, elle, on est, nous, sommes, nous sommes, vous, êtes, vous êtes, il, elle, sont. il, elles son. Muy bien, este es de memoria, lo necesitan para el pasado. El verbo être. Je suis, tu es, il est, elle est, on est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles son. Luego, el verbo avoir, el segundo que vimos, el verbo tener o haber, avoir. La conjugación de avoir es J'ai, tu, a, toi, il, elle, on, a, nous, nous avons, nous avons, vous, vous savez, vous savez très bien, et il, elle, on, on. Y bueno, aquí se junta la S con el verbo y suenan ils ont, con la liaison que hace un sonido de Z. Ils ont. Entonces yo tengo, tú tienes, tiene, j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, aquí hay liaison, vous avez, ils ont, elles ont. Este es otro que estos ya tienen que estar de memoria, chicos. De ahora en adelante van a estar apareciendo verbos y verbos y verbos. Y por último, el verbo ir. Este es el último que se vio. A ver, ¿cuál es la conjugación del verbo ir? Je vais, tu, Va, il, elle, on, va, il, elle, on va, nous allons, allons, vous allez, allez, il, elle, vont. elles vont. Très bien, merci, merci. Bueno, espero que todos se lo sepan y si no, pues ya hay que aprendérselos porque si no se les van a acumular con los demás verbos. ¿De acuerdo? Oui, prof. Oui, prof. Ok, y vamos a comenzar practicando con unos juegos el verbo aller el día de hoy. Es el último que vimos. Y para eso, el verbo aller es muy útil porque lo usamos con las preposiciones del lugar. Entonces, a ver, les recuerdo, preposiciones del lugar. Preposición de lieu. Preposiciones del lugar. Preposición de lieu. Si yo quiero decir, yo voy al restaurante, je vais. ¿Cuál es la preposición para los lugares masculinos? ¿Se acuerdan? O. Es o. O. Muy bien. Je vais au restaurant. Muy bien. Yo voy al restaurante. Je vais au restaurant. Si quiero decir, tú vas a la alberca, piscine. ¿Cuál es la preposición para los lugares femeninos? Como piscine. A la piscina. ¿Ah, nada más? A la. Fue. A la piscina. Muy bien. Bueno, acuérdense que O es la abreviación de a le, pero no podemos decir a le restaurant. Existe la contracción O. Eso es a más le. A la, ahí no hay contracción, queda completo. Tú vas a la piscina, tú vas al albergue, tú vas a la piscina. Para decir, él va a los baños, plural, pluriel. Preposición para lugares plurales. O con X.
Muy bien. O con X. Très bien. Je vais aux toilettes. Perdón, dice il va. Él va a los baños. Il va aux toilettes. Súper. Él va a los baños. A u X es la contracción de a les. Entonces puede ser a los o a las. Él va a los baños. Il va aux toilettes. Y finalmente, ¿qué pasa si nosotros vamos, nous allons, si la palabra empieza con vocal o H muda, como por ejemplo hotel? Para voyelle, vocal o H muda. Si el lugar empieza con vocal o H muda, ¿qué preposición uso? A, el apóstrofe. Très bien. Ah, el apóstrofe. Muy bien. Sería nous allons à l'hôtel. Nosotros vamos a el hotel. Nous allons à l'hôtel. Super. Muy bien. Esas son las 4 preposiciones del lugar, chicos. O para masculinos, a la para lugares femeninos, a el apóstrofe para sustantivos que empiecen con vocal o H muda y o con X, A o X para los lugares plurales. ¿Compris? ¿Noté? ¿Entendido y anotado? Oui, prof. Ok, je peux effacer. ¿Puedo borrar? Oui. Bon. Alors, on va commencer avec ça. Vamos a practicar eso entonces con estos juegos. 3 son 3. Uno es para... ¿Es un memorama de verbo? Hay que encontrar la pareja. Por ejemplo, V. Tendría que encontrar qué sujeto. Ahí no queda, ¿no? Bu, ve, no queda. O sea, ese es de encontrar la conjugación del verbo aller. Luego tenemos frases para colocar el verbo. Julien à la mer avec ses parents. ¿Quelle est la conjugaison? Va. La deben de arrastrar. Ok, c'est correct. Y ya, continúe. Aquí es para el verbo. Y por último, para practicar las preposiciones. Je vais école. ¿Quelle est la preposición? A la, a el apóstrofe, o avec X. A, el apóstrofe. Exactement. Très bien. Ok, alors, vous allez travailler en équipe. Unité 33. Page 76. 76. Répétez. Je fais du vélo. Je fais du vélo. Je fais du vélo. Tu fais du tennis. Tu fais du tennis. Ok, alors on va apprendre le verbe faire. Verbo hacer. Faire. O sea, aquí dice, yo hago bicicleta, vélo, je fais du vélo. Tu fais du tenis y tú haces tenis. Este do que está aquí se llama partitivo y ya lo vamos a ver pronto. Por ahora no lo traduzcamos. Ahorita les explico cómo usarlos. Alors, le verbe faire pour les activités. Los usamos para hablar de nuestras actividades. Les activités. Répétez. Je fais de la boxe. Je fais de la boxe. Je fais du tennis. Je fais du tennis. Je fais du tennis. Je fais du vélo. Je fais Je fais du vélo. Je fais du football. Je fais du football. Ok, on utilise faire de plus sport. Usamos faire de, hacer de, más nuestros deportes o actividades. Alors,
Cuando hablemos de un deporte femenino como box, la box, en francés es la box, es femenino, usamos de la. Je fais de la boxe. Eso es yo hago box o practico box. Je fais de la boxe. Voici un autre exemple. La natación c'est féminin. Je fais de la natation. Practico o hago natación. Je fais de la natación. Para los deportes o actividades femeninas vamos a decir de la natación, de la boxe. Si le sport c'est masculin, on utilise du. Y si el deporte es masculino, uso du. Recordemos que du es la contracción de plus le. No podemos decir de le, es du. Je fais du tenis, es yo practico tenis o hago tenis. Je fais du tenis. Je fais du vélo, hago bicicleta. Je fais du fútbol, practico fútbol. Todo lo masculino va a ir con du. Con el partitivo, eso que estamos de la y du, esos se llaman partitivos y los vamos a ver pronto. Partitif, son partitivos, partitif en francés. Son otros artículos que aún no hemos visto, ya casi llegamos a ellos. Mientras hay que aprender cómo se usan con el verbo faire. Du para masculino, de la para femenino, y luego, si la palabra empieza con vocal, tenemos otro como siempre. De el apóstrofe, par exemple, je fais de l'athlétisme. Je fais de l'athlétisme. Hago atletismo. Si el deporte o actividad empieza con vocal o H muda, uso de el apóstrofe. Por ejemplo, je fais de l'athlétisme. Practico atletismo. ¿D'accord? Prof, yo he visto que, por ejemplo, en el ejemplo del fútbol, no sé si sea el mismo verbo, pero ponen como o fútbol. Ah, sí se puede, pero va con otro verbo, con el verbo jugar. Ah, ya. Sí, también se puede. Je joue au fútbol, eso es yo juego al fútbol. Se puede con la preposición o, pero las preposiciones del lugar van con el verbo jugar. Con jouer. ¿Oui? De acuerdo. ¿Y se traduce igual? No, eso se traduce como juego al fútbol. Y el partitivo es yo practico fútbol o hago fútbol. Ah, okay. El tú no tiene traducción, los partitivos no tienen traducción al español. Bueno, sí. pero las dos son correctas. Y por último, si estuviéramos hablando de algo plural, usamos de, por ejemplo, estudios. Yo hago estudios. Je fais des études pour le pluriel. Je fais des études. Cuando la actividad es plural, como estudios, uso des, D-E-S. Je fais des études. Yo hago estudios. Je fais des études. Esos son los 4 partitivos que vamos a ver pronto. Aquí vamos a estar usando nada más casi el masculino y el femenino. Femenino de la, masculino du. Si empieza con vocal o H muda, de el apóstrofe. Y si está en plural, de. Y si la siguiente palabra empieza con vocal, pues digo des, si se pronuncia la S. ¿Bien compris? Oui, prof. Oui, prof. Ok, aquí está la pregunta para cuando quieren saber qué deporte practico, me pueden decir, ¿qu'est-ce que vous faites comme sport? Répétez. Qu'est-ce que vous faites comme sport? Qu'est-ce que vous faites comme sport? Qu'est-ce que vous faites comme sport? Je fais de la natation. Je fais du tennis. Je fais du tennis. Ce sont les exemples. Bueno, aquí estaba el recordatorio que ya les hice. Du es la contracción de le. Faire du tennis, faire du ski. Question sur l'utilisation du verbe faire. No, prof, para que... On continue.
Oui, prof. Bien compris. Ok, voici la conjugaison. Écoutez la prononciation de verbe, s'il vous plaît. Leçon 33, page 76. Le verbe faire. Je fais la cuisine. Tu fais la cuisine. Il fait la cuisine. Elle fait la cuisine. Nous faisons les courses. Vous faites les courses. Ils font les courses. Elles font les courses. Répétez. J'ai fait, Je J'ai fais. fait, Je fais, tu fais, Tu tu fais. fais, il fait, il fait, Fait. elle fait, Elle fait. elle fait, on fait, On On fait. fait. on fait, nous faisons, Nous faisons. Nous nous faisons. faisons, vous faites, Vous faites. vous faites, ils font, Ils font. ils font, elles font. Elles font. elles font. Ok. Ya puse aquí el on fait, que no estaba, pero bueno, il, él y on siempre tienen la misma conjugación. Je fais la cuisine se traduce como yo cocino. Literalmente hago la cocina, pero así dicen yo cocino. Je fais la cuisine. También existe el verbo cocinar, cuisine, cuisine. Pero es muy raro que digan je cuisine. Es correcto, yo cocino, je cuisine, pero es más común este. Dicen yo hago cocina, je fais la cuisine. Cuisine. Cuisine, bueno. Y bueno, les courses son las compras, les courses. Nous faisons les courses, nosotros hacemos las compras. Vous faites les courses, ustedes hacen las compras. Ils font les courses, ellos hacen las compras. Por eso, tengan cuidado cuando digan curso o clase. Curso o clase se pronuncia cours, hasta la R. Cours. Si dicen cours, van a decir compras. Esto se pronuncia cours. Hasta esta es cours. Cours, curso, clase, cours de français, cours. Y compras, cours. 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 ¿Compris? Oui, prof. Bien compris. Ok, merci. Martha, vous pouvez lire à nouveau la conjugaison de verbe faire? Oui, prof. Je fais la cuisine. Tu fais la cuisine. Il fait la cuisine. Elle fait la cuisine. On fait la cuisine. Nous faisons les courses. Vous faites les courses. Ils font les courses. Elles font les courses. Course, que suene más marcada la S. Course. Courses. Course. Ok, merci. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait. Nous faisons. Vous faites, cuidado con esta, luego dicen vous faites, no se dice así. Creo que ya les había dicho que la E suena cuando el verbo acaba en Z. Casi todos los verbos con vous acaban en Z, casi todos, pero no todos. Por ejemplo, no sé, vous, habíamos visto, vous travaillez, vous parlez, y un montón de verbos donde siempre sonaba la E porque al final hay una Z. Pero en estos verbos donde no hay Z al final no se pronuncia la E y la S. Entonces no digan bufete, es buffet sin la S, buffet. ¿De acuerdo? Oui, prof, d'accord. Ok, pregunta sobre la conjugación de verbe faire. Prof, aquí con estas palabras no lleva de la piscina, de la piscina. No, así lo dicen. Je fais la cuisine. Y es la única.
Porque no es una actividad, estamos usando un sustantivo, la cocina, la piscina. Ok. Merci. De rien. Usamos los partitivos que salen de la preposición de con las actividades, pero no con los sustantivos. Uy. Merci. Como estas aquí vienen precisamente. Además de usar faire de, más los partitivos faire de, también usamos faire, el verbo faire, plus travaux de la maison, más los trabajos de la casa, travaux de la maison. Par exemple, répète, je fais la cuisine. Je fais la cuisine. Je fais la cuisine. Je fais la cuisine. Vous faites le ménage. Vous faites le ménage. Vous faites le ménage. Tu fais le lit. Tu fais le lit. Ils font les courses. Ils font les courses. Muy bien. Je fais la cuisine. Ya vimos que es yo cocino. Yo hago la cocina literalmente. Vous faites le ménage. Le ménage es el aseo de la casa, el quehacer. Vous faites le ménage es usted hace el aseo, usted hace la limpieza. Ustedes también podría ser. Tu fais le lit. Tú haces la cama. Igual que en inglés, así como dicen you make the bed. Igual también aquí se dice hacer la cama para tenderla, hablando de tenderla. Tu fais le lit. Tú haces la cama, tiendes la cama. Y ya vimos esta, ils font les courses, ¿qué sabe decir? Ellos hacen las compras. Ellos hacen las compras. Très bien. Por último, existe también una expresión muy, muy común en francés. Faire du bricolage. Hacer el bricolaje. Faire du bricolage. Bricolage son de petits travaux. Hacer el bricolage. Bricolage es hacer los pequeños trabajos en casa para arreglarla, como cambiar un foco, destapar el caño, una tubería, pintar. Eso es hacer el bricolage. Faire du bricolage. ¿De acuerdo? Y también ahí aplica para lo de la tarea, o sea, la tarea. ¿En Como la tarea bricolage? no, del verbo, de faire, de devoir, o algo así. Le devoir. Sí, se usa para hacer la tarea, se usa con este verbo. ¿Sí? Yo hago la tarea, je fais les devoirs. Hago la tarea, que casi siempre lo dicen en plural, como hago los deberes. Je fais les devoirs, así se dice. Je fais les devoirs. Pero esto también aplica como para la casa, ¿no? Creo que también, o algo así como que hacer el que hace la tarea, el que hacer, o mis tareas, ¿no? ¿No se aplica también? No, por lo regular devoir la puedes usar como para tus deberes un conjunto de tareas que tienes que hacer, sí lo usas, pero casi siempre tiene un sentido académico. Cuando dices je vais faire mes devoirs, se entiende que estás hablando de una tarea académica, o también de trabajo. Y ya para que te refieras a limpiar cosas físicas, entonces ya utilizamos le ménage. Ok, de acuerdo. ¿Oui? Entonces, para palabras sustantivas se utilizan la, le, du y ya. Du no. Usamos los artículos, le, la, le, para los sustantivos. ¿Bricolage qué es? ¿Sustantivo o es? Ay, me confundo. Sí, bricolage es un sustantivo, exacto. Por eso aquí está con un signo de atención, esto como que viola la regla. Sí, es verdad. Bricolage es un sustantivo, pero bueno, como hace referencia a trabajos, o sea, actividades, pues lo usan con partitivo du. Ok. Pero sí, cuando tiene esta es porque ahí pasó algo, ahí no se cumplió la regla. Entonces, todas las demás es con esas que le mencioné. La, le, lu. Con los artículos definidos. Bueno. Ok, merci. De rien. Sí. On continue? Ok, alors suivant page, on va faire le premier exercice.
1. Fais des dialogues. Haz diálogos selon le modèle. Vamos a hacer diálogos con estas actividades. Par exemple, tenis et basket. Vous pouvez lire la conversation d'exemple, Isaac, s'il vous plaît. Oui. Vous aimez le sport? Oui, j'adore le sport. Qu'est-ce que vous faites comme sport? Je fais du tennis et du basket. Merci. ¿Qué dice, chicos? ¿Vous aimez le sport? ¿Te gustan los deportes o el deporte? Los deportes. ¿Te gusta el deporte? Bueno, lo pueden traducir como los deportes. Oui, j'adore le sport. Sí, adoro los deportes. Me encanta el deporte. Qu'est-ce que vous faites comme sport? ¿Qué haces como deporte o qué ¿Qué haces de deporte? practicas como deporte? Ah, ¿O qué ¿qué haces como practicas? deporte? ¿Qué practicas? ¿Qué haces? Je fais du tennis et du basket. Yo practico básquetbol y tenis. Hago tenis y básquetbol, ¿no? Ok. Entonces, hay que hacer una conversaciones similares donde utilicen las dos palabras que les dan aquí. Por ejemplo, aquí debe salir natación y jogging, trotar, jogging. Y aquí box y fútbol. Acuérdense que las palabras en rojo son femeninas. ¿Compris? Bien compris. Oui, perfect. Ok. Écrivez les dialogues, s'il vous plaît. Et dis-moi si vous avez fini.
Ok, fini. Oui, prof. Oui, prof. Prof. Ok, alors, Elisabeth, ¿cómo te quedó la deuxième conversation? J'aime le sport. Oui, j'adore le sport. Qu'est-ce que vous faites comme sport? J'ai fait de la natación. ¿Cómo se dice natación? De la natación. Natation. De la natación. Et du jogging. 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 Ok, merci, c'est bien, c'est correct. Et la conversation 3, Rodrigo? Oui. J'aime le sport. Oui, j'adore le sport. Qu'est-ce que vous faites comme sport? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites comme sport? Je fais la boxe Et la du boxe? football. Et du football. Ok, merci. Bueno, quedaban idénticos. De la natation, de la boxe, parce que ce sont féminins, et du jogging et du football, parce que ce sont des sports masculins. ¿Vous avez des questions? Oui, prof. En caso de negarlo, o sea, que le pregunta que si le gusta el sport, o sea, yo diría entonces no. Je ne fais pas le sport o der sport. Je ne fais pas de sport. De sport, ok, d'accord. Bueno, acuérdense que en las negaciones usamos el artículo de negativo. No, je ne fais pas de sport. No hago deporte. O, bueno, si te dijeron, búsqueme el sport, je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas, no me gustan los deportes. No me gusta el deporte. Je n'aime pas le sport. Atención, cuando hablamos con verbos como aimer, el artículo definido, ese no se sustituye, ese no cambia. Aquí sí no pueden decir je n'aime pas de sport. ¿Te gustan los deportes? Tengo que contestar igual, no, no me gustan los deportes o no me gusta el deporte. Je n'aime pas le sport. ¿De acuerdo? Oui, prof. D'accord, prof. Ok, alors si bon exercice. Prof, ¿solo Oui. con ese verbo? ¿Cuál? Que no se sustituye el le por de. No, el artículo definido nunca se sustituye. Siempre que te salga un artículo, una pregunta definido, en la negación no lo cambias. Pero El definido, le, la, le, ese no se puede sustituir por de. Los otros sí. Los partitivos que se usan con faire y los indefinidos en un de, eso sí se cambian por el artículo de negativo de. ok. Estos Entonces, si, no. en la pregunta utilizan le, lo contesto igual si es negación, ¿no? Con lo. Pero si en la pregunta utilizan du, allí sí lo cambio por de. Oui. Okay. Aquí voy a escribir un ejemplo. Vous achetez les fraises. Pero ahí en la pregunta le está diciendo le sport y porque ahí en la negación se pone con de y no como... Porque quisiste contestar, porque tú me dijiste cómo contesto con no practico. Si dices no practico, ahí ya estás usando el verbo faire y el verbo faire usa partitivos. Ese verbo va con los partitivos, por eso sale el de. Ok. A ver, sí es que los artículos definidos nunca cambian, pero además de eso hay verbos que se usan con partitivos como faire y hay verbos que no. El verbo comprar, comer, adorar, amar, siempre van con artículos definidos, igualito que en español. Siempre decimos, ¿te gustan las cerezas? Compro los fines de semana, adoro los celulares, igualito, se usan también así en francés. Y ese no cambia el artículo definido. Bueno, aquí voy a escribir una frase de ejemplo. Vous achetez les fraises, compras las fresas.
Debería ser compraste las fresas, pero como no hemos visto pasado, la pongo en presente. ¿Compras las fresas? Y oui, j'achète. Sí, si compro, oui, j'achète les fraises. Sí, si compro las fresas. No, je n'achète pas les fraises. No, yo no compro las fresas. Cuando uso artículos definidos, este es un definido, le, la, el apóstrofe, esos no cambian, esos se quedan en la frase tal cual, no se modifican. Pero si pregunto, vous savez de crayon, no sé, ¿tienes lápices? Vous savez de crayon, ¿tienes unos lápices con el artículo indefinido? Oui. J'ai des crayons. Sí, sí tengo lápices. No, je n'ai pas de crayon. Con los artículos indefinidos, los indefinidos son un, de. Estos artículos en negativo, todos, bueno, los tres, se convierten en de. Y si la siguiente palabra empieza con vocal, de apóstrofe. Estos se transforman en las negaciones en de. No importa si estamos hablando de plural, de femenino o de singular. Todos se transforman. Los definidos, no, de hecho su nombre definido viene de que nunca cambian. Los definidos, le, la, le, el apóstrofe, esos no cambian. Esos se conservan tal cual en afirmación o negación. Y bueno, estos son dos. Y por último, los partitivos no los hemos visto, pero son los que ya salieron ahorita en la frase. Con faire. Entonces vamos a poner una así. Vous faites de la natation. Vous faites, bueno, el plural que hemos utilizado. Vous faites de fútbol. Es como practicas deporte, practicas fútbol. Oui, je fais de fútbol. Sí, yo practico fútbol. Yo hago fútbol, literalmente. Negación. No, je ne fais pas de fútbol. Los partitivos, que no los hemos visto, les repito, no se preocupen. Algunos ya ustedes ya se lo saben. Du, de, la, des, de la apóstrofe. Los partitivos también. También los partitivos, todos estos artículos en las negaciones se convierten en de. Ya se hable de algo masculino, femenino, singular o plural. Esos también se convierten en de en las negaciones. Eso aplica de lo que yo le decía, el ejemplo. Sí, Okay. O sea, je ne fais pas de sport, no hago deporte. Je ne fais pas de, con de sport. ¿D'accord? D'accord. Ok, disculpen si fue un poco rápido esto. La vamos a retomar después, ya que veamos estos últimos. Nos faltan todavía los artículos partitivos. ¿On peut continuer? Oui, prof. Oui, oui. Ok. Alors, l'exercice 2. Distribuer les travaux ménagers entre les colocataires. Colocataires, compañeros de cuarto. Distribuye los trabajos domésticos, travaux ménagers, entre los compañeros de cuarto, roomies, colocataires. Tienen ya la imagen y hay que completar con la conjugación. Por ejemplo, faire la cuisine. Je fais la cuisine. Yo cocino. Je fais la cuisine. Continuez, s'il vous plaît.
Fini. Oui, prof. Ok. La réponse numéro 2, tout le monde. Todos, 2, ¿cómo queda? Tu Tu fais le ménage. Tu le ménage, ouais. 3. Il fait le lit. Il fait le lit. Il fait le lit. Le lit. La T no suena. Il fait le lit. Il fait le lit. Le lit. 4. Nous faisons. Nous faisons quoi? La vacille. La vaisselle. La vaisselle. Vaisselle. Literalmente hacer la vajilla es lavar los platos. Bueno, igualito que en inglés que dicen do the dishes, hacer los platos. También aquí es hacer la vajilla, es lavar los platos. Nous faisons la vaisselle. 5. Vous faites les courses. Oui, vous faites les courses. Et 6. Elles font du bricolage. Très bien. Elles font du bricolage. C'est correct, les élèves. Question. Pas de question. Ok, on continue. Ok, alors, finalement, complétez le texte. Tenemos un texto que hay que completar con el verbo faire. Enquête sur les loisirs. Enquête es encuesta sobre los pasatiempos. Enquête sur les loisirs. Loisirs, pasatiempos. Écoutez la leçon, s'il vous plaît. De texte, pardon. Leçon 33, page 77, exercice 3. Enquête sur les loisirs. Qu'est-ce que vous faites le week-end? Le samedi matin, je fais du jogging au jardin botanique. Mon mari fait du tennis avec un ami et les enfants font du vélo. Le samedi après-midi, je fais du bricolage. J'adore ça. Le dimanche, nous faisons les courses au marché. Quand il fait beau, nous faisons une promenade à la campagne. Ok, complétez le texte et dis-moi si vous avez fini. Ok. Alors, dis-moi la réponse, s'il vous plaît, jusqu'ici. Et Daniela et la deuxième partie avec Diego.
Commencez. Qu'est-ce que vous faites le week-end? Le samedi matin, j'ai fait du jogging au jardin botanique. Mon mari fait du tennis avec un ami et les enfants font du vélo. Merci. Continuez, Diego. Oui, la samedi après-midi, j'ai fait du bricolage. J'adore ça. Le dimanche, nous faisons les courses au marché. Au marché? Au marché, quand il fait beau. Et nous faisons une promenade. Une promenade à la campagne. Campagne. À la campagne. Campagne. Merci. Voilà les réponses. Esas son las respuestas. Dis-moi si vous avez problème de compréhension. Profe, ¿cuál es la pronunciación ahí donde dice cuando hace buen tiempo? Quand il fait beau. ¿Candil? ¿Será como candil o no? Cantil. Sí. Cuando la D suena cuando adelante hay una vocal, pero los franceses lo pronuncian como una T. Cantil, aquí ellos dicen cantil fait beau. Cantil fait beau. Cantil. Cantil. Ok, d'accord. Et que lo pongo de nuevo. Leçon 33, page 77, exercice 3. Enquête sur les loisirs. Qu'est-ce que vous faites le week-end? Le samedi matin, je fais du jogging au jardin botanique. Mon mari fait du tennis avec un ami et les enfants font du vélo. Le samedi après-midi, je fais du bricolage. J'adore ça. Le dimanche, nous faisons les courses au marché. Quand il fait beau, nous faisons une promenade à la campagne. Ouais. ¿Tú has apreciado? Sí, se oye como una T. Sí, así la pronuncian la D. Cuando la siguiente palabra empieza con vocal, la pronuncian como T. ¿Y notre question? Oui, prof, qu'est-ce que c'est promener à la campagne? Promenade es paseo. Y campagne, campo. Merci, prof. De rien. Entonces dice, quand il fait beau, cuando hace buen clima, acuérdense, il fait beau es hacer buen clima. Nous faisons une promenade, hacemos un paseo, así se dice literalmente, pero es damos un paseo. Nous faisons une promenade à la campagne. Damos un paseo en el campo. C'est tout? Prof, qu'est-ce que ça veut dire jardin botanique? Jardín botánico. Jardín botánico. Ok, merci. De rien. Profe, una pregunta.